todos aquí de nuevo en otro episodio del Luminares Podcast. En este episodio vamos a hablar acerca de algo muy interesante y tenemos una increíble invitada, Nadia Arellano. Nadia, por favor, explícanos un poquito más acerca de ti, danos más detalles, por favor. Gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a las personas que nos están escuchando. Pues sí, yo soy Nadia, soy de Ciudad de México y yo formo parte de Teología Sin Vergüenza, de la red Tepali, que es la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas de América Latina y el Caribe, y otros proyectos, por ejemplo, Fundación Josías, que es algo bastante reciente que vamos a estar hablando en un ratito. Y sí, en varios lugares del Internet estoy por ahí. Yo estudié Desarrollo y Gestión Interculturales, que es una carrera chiquita, más o menos nueva, que es pues una combinación de ciencias sociales, antropología, filosofía, sociología y cosas así. O sea, como que en ese rubro de las ciencias sociales me especialicé mucho en los estudios de la religión, antropología y ciencias políticas, como en la intersección con la religión. Y como paralelamente estuve estudiando teología y estudios críticos de género, primero en un diplomado y más adelante en la maestría. Entonces, sí, pues a mí me gustan mucho las teologías feministas, las teologías queer, me gusta, me gusta entender el fenómeno, bueno, me gusta hacer preguntas sobre el fenómeno religioso y sobre la violencia, los estudios de la violencia y la paz. Y ya, en eso ando. Son cosas que me interesan, que me apasionan mucho y solo me da mucho gusto estar acá, estar en como espacios que también, bueno, no sé, estar con personas que como yo nos gusta hacernos muchas preguntas y pues sí, esa soy yo. Muchas gracias, Nadia, por aceptar la invitación. Y sí, es muy interesante en lo que tú te has especializado y es algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención y por eso te invité porque es algo como te comenté anteriormente que yo no tengo mucho conocimiento, es algo que he estado aprendiendo y desarrollando más mi conocimiento alrededor de la teología queer, de la teología feminista, pero me interesa mucho y creo que es algo que también deberíamos de aprender en general en el mundo cristiano, porque como me comentaste cuando estábamos platicando acerca de este episodio, todos tenemos un fundamentalista dentro de nosotros, ¿no? Cuando nos hemos criado en un ámbito cristiano. Y es bueno poder pues autocriticarnos y analizarnos y poder tener un progreso y mejorar y dejar algunos pensamientos tóxicos y cultivar otros que son muchos mejores, ¿no? Y creo que es algo que tú haces muy bien y por eso pues te invité porque quiero conocer un poquito más de eso. Pues para empezar, ¿nos puedes empezar a platicar qué es eso de teología queer y feminista? Quizás muchos lo entienden muy bien y lo conocen, pero quizás otros no. Pero pues así, danos una introducción, por favor. Sí, bueno, como en términos más académicos o conceptuales, la teología queer es, bueno, el término queer viene de esta expresión en inglés raro, ¿no? Raro, excéntrico, extraño, y ha sido apropiada ha sido apropiada primero en Estados Unidos y en los movimientos de las disidencias sexogenéricas como una manera de cuestionar la norma, ¿no? Cuestionar la jerarquización de los cuerpos e identidades a partir de un marco heterosexual, patriarcal y que deja fuera muchos cuerpos, ¿no? Deja fuera muchas personas y muchas vivencias y como reapropiarse de esa vivencia de extrañeza, ¿no? Que por mucho tiempo ha implicado violencia sistemática y como este cuestionamiento, ¿no? ¿A quién marca lo que es lo normal, ¿no? ¿Quién marca lo que es lo raro? Y que sí, ¿no? O sea, surgió de los movimientos sociales, más adelante también entró a las academias, pero sí, ¿no? Entendiendo que siempre viene de la lucha social. Y, bueno, por otro lado,
la teología feminista es esta, dice Teresa Forcades, una teóloga feminista, dice como la teología feminista es una teoría crítica y como otras teorías críticas surge de una experiencia de contradicción, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, porque la teología feminista surge como un cuestionamiento, como esta pregunta de dónde están las mujeres aquí, ¿no? ¿Dónde están las mujeres cuando leemos la Biblia? ¿Cómo y quién habla de las mujeres en la Biblia, en la iglesia, en la vivencia cotidiana de las personas creyentes? Y sí, ¿no? O sea, la teología feminista, en particular en América Latina, está muy, muy, muy formada por la teología de la liberación, ¿no? Hay como discusiones teóricas porque de repente se decía, la teología feminista es hija de la teología de la liberación. Y las teólogas feministas decían, no, o sea, más bien crecimos al mismo tiempo y teólogas feministas cuestionaron a los teólogos de la liberación en muchos momentos, ¿no? Y no es como una jerarquización, sino más bien cómo se formaron como teologías críticas, ¿no? En este sentido de experiencias de contradicción y cuestionamiento de los sistemas de opresión y de poder. Entonces, pues sí, esa es como la teología feminista y la teología queer que ha venido también. De hecho, la teología queer y la teología feminista se han nutrido también de esa manera, ¿no? Marcela Alto Rey, por ejemplo, que es como un gran referente de la teología queer, de las teologías queer, de lo que ella nombraba la teología indecente, era feminista, ¿no? Se nombraba feminista y pues sí, o sea, creo que esa es un poco la manera en la que yo explicaría las teologías queer, las teologías feministas y las teologías queer feministas, ¿no? Teologías que enfrentan y buscan cuestionar las, la manera en la que desde la religión, la fe, la teología, la interpretación bíblica y de otros textos sagrados se han conceptualizado y por lo tanto también puesto en práctica sistemas de presión contra mujeres, disidencias sexogenéricas. Ok. Sí. Sí, en grandes rasgos eso es. Claro, es algo muy profundo que tiene su estudio, como acabas de comentar, y tiene también sus ejes, sus personas, las mujeres teólogas, y que han desarrollado todo este pensamiento de hace tiempo. Y algo interesante, yo vengo de un contexto muy fundamentalista y conservador. Y cuando empecé más o menos a conocer la teología feminista, fue por medio, como comentaste, de la teología de la liberación, que a mí me gusta mucho meterme en ella y conocerla un poquito más. Y también empecé a conocer un poquito más de la teología queer por medio de la teología del proceso, ¿no? Que también todos estas teologías como que se agarran de la mano, tiene una hermandad. Y es algo que también que cuando empezamos a hablar te preguntaba, porque en sí, bueno, yo en mi contexto como mi contexto cristiano conservador, donde yo me he desarrollado por gran parte de mi vida, no tengo personas con las que puedo hablar de estos temas. Y me llamó la atención, por ejemplo, hoy en día conozco pocas personas que les agrada la teología del proceso, o alguna de esas que son nuevas, como tú comentaste, o no nuevas, sino no muy conocidas dentro de nuestro contexto en Latinoamérica. Y pues igual con la teología feminista y queer son muy extrañas y cuando las personas lo escuchan dentro del círculo cristiano aquí en Latinoamérica, las rechazan inmediatamente. Yo he visto eso de lejos, muchas veces veo con proyectos como Teología sin Vergüenza y otros más que he notado en redes sociales, que la mayoría de los cristianos siempre están a la defensiva, tratando de decir esto no es teología, esto no es de Dios, esto no es de la Biblia, no es cristianismo y etcétera. Me imagino que a ti también te ha tocado algo similar. Sí, sí, y qué bueno que hablas de eso, que sacas ese tema, quizá un poco para contextualizarte a ti y a las personas que nos escuchan. Yo pues vengo de un contexto evangélico, como neopentecostal, y era un lugar muy conservador en ciertos aspectos y en ciertas maneras de acercarse a la teología, y por eso hablábamos del tema, ¿no? De el fundamentalista que llevamos dentro. Yo pues sí, ¿no? Crecí
bueno, me acerqué a la iglesia, me volví evangélica, me convertí más o menos a los 15 años y yo desde el inicio me apasionó mucho, ¿no? Me apasionó mucho la Biblia, me apasionó mucho el estudio de la teología y me apasionó mucho solo aprender de Dios y aprender del Evangelio y aprender de Jesús. Y mi sueño era ser pastora, ¿no? Ir a un instituto bíblico y más o menos a los 18 cuando terminé la prepa, estaba en proceso como de ver hacia dónde me iba para seguir como este sueño del ministerio. Se prestó una oportunidad en la que yo viajé a servir como traductora en una iglesia y en ese proceso de ser traductora yo viví un proceso de agresión sexual y física y emocional por parte de un pastor cristiano, ¿no? Y en ese entonces creo que yo, bueno, no creo, en ese entonces yo no tenía las palabras para nombrar muchas de las formas de violencia que experimenté ahí y como los matices que tiene el experimentar esos tipos de violencia, o sea, experimentar violencia sexual en un contexto como el religioso, ¿no? Cuando tu agresor es el representante de Dios. Entonces fue una experiencia muy horrible, traumática. Después se me diagnosticó con estrés postraumático complejo y fue todo un proceso. Y cuando yo regresé solo mi manera de entender a Dios y de entender al mundo y entender a los otros estaba muy confundida, ¿no? Muy rota. Y en ese contexto fue que yo entré a la universidad, ya como que un poco dejé esta idea de irme a un instituto bíblico y entré a la universidad a una carrera de ciencias sociales, ¿no? Que yo no sé si a ti te pasó eso, pero en mi iglesia las ciencias sociales eran del diablo. Sí, o sea, como que te vas a volver roja y no sé, ¿no? Me lo Sí, sí. advirtieron, pero, y entré a una carrera que es bastante, como bastante progre, o sea, como de que en el centro está el cuestionamiento de las estructuras de poder, ¿no? Y desde el inicio empecé a leer temas de género y yo no podía no verme reflejada en los temas que estaba leyendo. Cuando empecé a leer feminismo, yo empecé a entender lo que me había pasado y empecé a entender las estructuras de poder que habían estado en juego para, para que lo que yo viviera se sintiera de la manera que se sintió. Entonces, por un lado, estaba yo aprendiendo feminismo en un contexto muy lejano de lo religioso, ¿no? En una facultad que está muy peleada con lo religioso. Y por otro lado, en la iglesia, yo formaba parte de la iglesia, estaba súper involucrada y estábamos en un contexto, que yo no sé cómo lo viviste tú, pero estábamos en un contexto en el que la ola de lo que se le llama la ideología de género estaba pegando mucho en la América Latina, ¿no? En ese año, cuando yo estaba como en esas confrontaciones, el 16, ¿no? Fue la primera marcha por la vida y la familia en México, en la que mi iglesia participó. Fue también en Colombia, estaba pasando todo el proceso del plebiscito, que también toda la lucha contra la ideología de género entre comillas, tuvo mucho peso. O sea, como que durante todo ese tiempo era una ruptura grande, ¿no? Era una ruptura grande de cómo habíamos entendido la religión y la fe y cómo la religión y el género y cómo el papel de la fe en la política. Entonces estaba en un cambio como de paradigma a mi entender y al de muchas otras personas. Y yo estaba en medio, ¿no? Yo estaba en medio creyendo que, o sea, sin saber muy bien hacia dónde irme, ¿no? Porque yo había crecido con esos prejuicios y estereotipos sobre lo que era ser mujer y lo que era la disidencia sexogenérica y lo que, no sé, pero también me hacía sentido lo que leía, ¿no? También me hacía sentido los análisis que escuchaba en la universidad y fue ahí que yo encontré las teologías feministas. Yo soy una persona muy ñoña que solo necesitaba entender, ¿no? Necesitaba entender y me puse a googlear, me puse a buscar libros y después me puse a buscar autoras y escribirles correos y pedirles recomendaciones e ir a clases. Pero sí, o sea, como que todo eso es para decir, creo que se me olvidó la pregunta, perdón, pero como esta parte de la confrontación de lo que hemos aprendido como normal, ¿no? Y cómo a veces esos paradigmas no se adaptan a lo que vivimos de manera cotidiana. Y por Ujú. eso me gusta esa definición de Teresa Forcade sobre las teorías críticas y el aprender a enfrentarte a la contradicción. Sí, eso. Lo respondiste perfectamente. Am, y creo que, como comentaste, muchas cosas similares, ¿no? Y creo que también muchas de las personas que escuchan y que van a escuchar este podcast van a entender tu experiencia y quizás la mía, la que he compartido en otras ocasiones,
entienden muchas de esas cosas, como los que crecimos en este contexto. Yo personalmente crecí en un contexto fundamentalista y conservador de origen metodista en Estados Unidos. Hay algunas cosas diferentes de haber crecido con ese contexto en Latinoamérica, entiendo eso muy bien. Por eso algunas cosas como que no las he entendido todavía totalmente, porque crecí en Estados Unidos, pero hay cosas similares porque en mi iglesia, como tú comentaste, todos estos conceptos de la igualdad de género, del feminismo, de los movimientos queer y todo esto, pues son vistos muy mal. Las ciencias sociales, todo eso es originado como se dice en inglés, from the pits of hell, del fondo del infierno. Y sí, o sea, siempre nos enseñan a cómo refutar, cómo contradecir y cómo defender la sana doctrina en contra de esas ideologías, ¿no? Entre comillas. Y sí, también en el contexto teológico me enseñaron a cómo defender ah, el- nuestra teología, nuestra iglesia en contra de todos esos movimientos. Y para mí, como lo he entendido, para ti también fue algo complicado, un proceso muy complicado, muy difícil que tú mismo tienes que buscar más información, tienes que armarte de valor para poder contradecir a los líderes, a la iglesia y poder trazar tu propio camino, por decirlo así. Y creo que pues en muchas personas ha ocurrido algo similar. Quizás hoy en día para ti que estás intentando, como me comentaste, pues tener conversaciones con esos grupos. Yo todavía, no sé, como que lo encuentro innecesario, pero me gusta mucho eso, me da mucha curiosidad, me intriga saber cómo se pueden hacer puentes con esos otros grupos. Y es algo que tú me comentaste que es algo que intentas hacer. Sí, y creo que tiene mucho, entiendo mucho esto que dices, me parece innecesario, ¿no? Sí, a mí es algo es una pregunta que tengo todo el tiempo, ¿no? Porque yo sé que yo vengo de un contexto fundamentalista y yo sé que mis creencias afectaron y lastimaron a muchas personas. Y yo sé también lo difícil que es cuestionar algo que ha significado tanto para nosotros. Y como que es una pregunta como que me hago constantemente, ¿no? O sea, ¿cómo nos acercamos a eso, ¿no? Si vale la pena hacer puentes, ¿no? Y si vale la pena querer debatirlo, ¿no? Yo estoy así un poco harta de la idea de estos debates, ¿no? Porque vengo de ese contexto, ¿no? Como dices, ¿no? Te enseñan a debatir, te enseñan a confrontar la apologética en ese sentido muy confrontativo, ¿no? Que está basado en dejar de ver al otro. Y no tengo respuesta, ¿no? Tampoco me gustaría decirle a las personas, sobre todo a las personas que han sido violentadas dentro de las iglesias, como es tu responsabilidad enseñarles a los fundamentalistas, porque sé todo lo que implican y porque sé que atraviesa muchas partes pues de nuestro ser, ¿no? Acercarte a alguien que te lastimó, ¿no? Que te lastimó desde su ser pastor o su ser líder. Pero también estoy muy consciente de que solo a veces me preocupa que el cinismo nos gane y que como que deshumanicemos y dejemos de ver que las historias de vida de esas personas muchas veces son muy similares a las nuestras. Pero sí, eso es una pregunta que yo me hago todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a esa, cómo vamos en contra de esa lógica binaria, confrontativa del otro? O sea, esta construcción de otredades, porque la lucha contra la ideología de género está cimentada en el miedo al otro, ¿no? Todos estos no te metas con mis hijos, ¿no? Es crear al otro como una amenaza. Y cuando logras que el otro se vea como una amenaza, los ataques contra esas personas se leen como una defensa. Y si tú hablas con las personas en las iglesias o en las marchas pro vida o en las marchas pro familia, son personas convencidas de que están defendiéndose a sí mismas y a sus familias, lo cual me parece muy bajo a mí, esta cosa de utilizar a los niños, se me hace una cosa muy baja porque pues sabes cuánto moviliza a la gente el miedo a que lastimen a sus hijos, ¿no?
cuando muchas veces son poblaciones históricamente vulnerabilizadas, o sea, no son las personas, o sea, las personas LGBT no son el riesgo que dicen que los que construyen, ¿no? Es un riesgo construido y normalizado, o sea, eso es una ideología, ¿no? Entonces sí, ¿no? O sea, como que esa es una pregunta que me hago mucho. Sí, cierto. Pues como te dije, me llama mucho la atención eso, porque es algo que quizás yo no hago y tampoco no quiero hacer, porque en mi experiencia ha sido algo que ya sé cómo piensan y lo respeto mucho y lo entiendo, porque también muchos de mis familiares, de la gente muy cercana a mía, todavía está en ese tipo de cristianismo. Y entiendo, no me gusta pelear con ellos. Mi postura es muy como, muy de que sí, te entiendo, comprendo, porque lo entiendo muy bien, como tú comentaste hace ratito. Es algo muy interesante entender su contexto, el desarrollo de sus vidas, ser empático con ellos, escucharlos, pero no me gusta tener esta actitud de defender algo o de intentar convencer, o porque lo hice por mucho tiempo, hice evangelización o adoctrinamiento que muchas veces hacemos nosotros dentro de, pues, de esos círculos. Y yo la verdad, concluyo hoy en día, en la actualidad, yo estoy fastidiado de eso. Y solamente cuando se puede, cuando me doy cuenta que la otra persona quiere tener una conversación bien, sin tener esta actitud de sobresalir o de imponerme a lo que tú piensas. Yo estoy siempre abierto y me encanta conversar con personas que piensan totalmente diferente a mí. Pero sí, entiendo eso y es lo que te comenté, ¿no? Que para mí es algo muy interesante saber cómo se pueden hacer esos puentes, de qué manera, para qué. Y creo que es algo en lo que nos puedes comentar, ¿no? ¿Cuál es el propósito, para qué, cuál es el objetivo? Claro, sí, y yo creo que entiendo y lo que dices es totalmente válido, ¿no? Y es una pregunta constante. Y yo también me he hecho esa pregunta, ¿no? Como de, a ver, ¿yo por qué quiero que cambien de opinión, ¿no? O sea, quizá es la misma, el mismo espíritu evangelista de la supremacía cristiana de que la gente tiene que pensar como yo, ¿no? Y no quiero caer ahí y es algo que me pregunto mucho. Tampoco quiero que sea como una cosa medio, pues como entre salvadora blanca y condescendiente, ¿no? Como vengan aquí porque yo sé más que ustedes y deberían de leer feminismo. Y trato de ser consciente de eso en mi vida cotidiana y no caer ahí y quizá a veces no lo hago tan bien. Pero sí, ¿no? O sea, como que creo que yo, y lo aprendí de teólogas feministas y de teólogos queer, esta cosa de saber que nuestro corazón puede sentir cosas contradictorias al mismo tiempo. Y creo que para mí ha sido muy importante para sanar. O sea, cuando yo viví este proceso de violencia sexual por parte de un pastor cristiano, las personas que me acompañaron eran las personas de mi iglesia y mis pastores y mis líderes, ¿no? Pues yo tuve muchas rupturas con ellos y me lastimaron mucho y cuando yo empecé a ser la feminista, espíritu de Jezabel, todo eso me lastimaron mucho, pero había una parte de mí que no podía, creo que solo estaba muy consciente de que no podía crear una caricatura de lo mal las personas que eran, porque sé lo importantes que fueron en mi camino, ¿no? Entonces, como que creo que esto de habitar las intersecciones, y como abrazar las contradicciones que vienen de crecer en un ambiente cristiano, ¿no? Lleno de eso, ¿no? De contradicciones y de violencia normalizada, interiorizada, ¿no? Que reproducimos nosotros también. Es algo que yo quiero hacer, ¿no? Que quiero aprender a hacer mejor, ¿no? Y sí, o sea, como que, pues lo hablábamos un poco cuando estábamos preparándonos para este episodio, ¿no? Como que yo a veces no sé navegar todavía los sentimientos de esta persona me lastimó. Pues sí, o sea, como que reconozco que estaba en un contexto muy parecido al mío y que seguro así se sienten otras personas de lo que yo les dije en algún momento. Pero sí, o sea, y eso lo aprendí de los activismos feministas y de los activismos queer y de los activismos como
como de víctimas de violencia o de sobrevivientes de violencia en América Latina, ¿no? O sea, como estos compromisos con la justicia restaurativa, que no es un vamos a perdonarnos y vamos a abrazarnos todos y ser felices, ¿no? Es un compromiso, o sea, como entender la violencia como algo estructural, ¿no? Que no es acerca de si una persona es mala o buena, porque esa es una lógica cristiana binaria, ¿no? Que nos hace mucho daño, ¿no? O sea, como entenderlo como algo estructural, ¿no? Como algo que nos atraviesa, que nos formó y que por lo tanto las alternativas tienen que serlo también, ¿no? Tienen que ir más allá de los individuos. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta pensarlo en voz alta con otros, ¿no? Y me gusta como preguntarme cómo voy más allá de lo que te decía, ¿no? Del cinismo, porque yo sé que yo, Nadia, caigo ahí y a veces solo, y sé cuánto daño me hace, ¿no? Y sé cuánto daño hace a la lucha, a las luchas de liberación colectiva. Y eso es algo que hacemos mucho, creo, o que yo he aprendido a hacer mucho con Teología Sin Vergüenza, con este proceso de, bueno, Teología Sin Vergüenza es un proyecto digital en el que nos acercamos a voces queer feministas en América Latina, ¿no? Y que todas, siempre que hablamos de eso y escuchamos a lo que estas personas a lo largo de América Latina y su diáspora tienen que decir, siempre regresamos a eso, ¿no? Lo que ha significado la vergüenza en nuestras vidas, ¿no? Como personas, como mujeres, como personas LGBT y cómo podemos resignificar la fe, ¿no? Resignificar o reapropiarnos de nuestra espiritualidad. Mm. Y también eso es un poco lo que hacemos en Fundación Josías, ¿no? Y eso ahí me da para hacer un pequeño corte comercial, así, si quieren, y pueden checar las redes de Teología Sin Vergüenza y de Fundación Josías, que es un proyecto bastante reciente que estamos impulsando unas y unes amigues y yo, en honor a Josías, que era un amigo nuestro, un joven evangélico gay que falleció por complicaciones relacionadas al VIH y que para nosotros la historia de Josías representa mucho las consecuencias estructurales, o sea, como esto que decíamos, ¿no? La violencia estructural y cómo atraviesa los cuerpos de las personas. Y pensamos mucho en cómo Josías vivió muchos años sin saber que tenía VIH. Bueno, sí, sí, por cómo en la iglesia se nos ha enseñado a negar nuestro propio cuerpo, negar nuestra sexualidad, negar nuestro placer. Y sí, ¿no? O sea, como que creo que hay personas que dirían, es interesante, lo hablaba con algunas de las personas de Fundación Josías, ¿no? Hay personas que dirían, escucharían la historia de Josías y dirían, ¿ves por qué sí es del diablo? ¿No? O sea, ¿por qué lo que le pasó o sea, es como Consecuencia. es una consecuencia, ¿no? Ves cómo lo que le pasó a Josías y se me hace bajo, ¿no? Porque Josías merecía estar vivo y Josías merecía tener acceso a servicios de salud y se los negó, o sea, se los negó ese sistema, o sea, que solo le hizo pensar que solo tenía que negar negarse a sí mismo, ¿no? O sea, negarse a sí mismo en una onda muy cristiana, ¿no? Como cargar su cruz. Y cada que yo participo en espacios con otras personas LGBT que viven su fe y su espiritualidad, pienso, güey, Josías merecía estar aquí, ¿no? Y Josías merecía estar aquí bailando con nosotros. Y así como hay personas que van a escuchar la historia de Josías y decir, sí, pues esa es ahí se ve como el poder del enemigo, lo que sea. También hay personas, y yo espero que la historia de Josías haga que personas digan, la iglesia nos está matando. Esas prejuicios que nosotros tenemos tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas. Sí. Y pues sí, ¿no? O sea, como que me hace muy feliz y me siento muy plena de saber que comparto espacios con personas que le apostamos a una fe liberadora para todos, ¿no? Y Ujú. que no creemos pues sí, o sea, como que creemos que es posible vivir nuestra espiritualidad, aunque nos hayan dicho que no y que no nos correspondía y que sí, que no era para nosotros, ¿no? Ujú. Y creo que estoy muy de acuerdo contigo en eso, porque al analizar hoy mi fe y mi trayectoria, también anhelo ese ideal dentro del cristianismo, porque como he platicado con muchas personas en otras ocasiones, yo crecí en este contexto cristiano, el cristianismo siempre va a estar conmigo, aunque lo quiera borrar, aunque como comentaste, pues ha causado ciertos traumas, ha sido algo muy doloroso en muchas ocasiones de mi vida, pero el cristianismo es parte de mi vida, de mi contexto, porque crecí en él y se ha hecho parte fundamental de quién soy. Y aunque
sí, hoy en día tengo pues conceptos quizás muy diferentes a la mayoría de los cristianos, pero todavía anhelo eso porque estas historias que tú acabas de contar de personas como Josías, hay muchos, no es el único. Y siempre me hace pensar que el cristianismo puede ser algo mucho mejor porque sí ha causado mucho daño en el mundo a través de la historia, pero puede ser algo mucho mejor, una esperanza de liberación para las personas. Y el cristianismo, como otras religiones, nunca vamos a poder quitarlas. Es más que un ser que puede ser Dios. El cristianismo y Dios es un concepto, ¿no? Es una idea que las ideas nunca se pueden borrar. Y creo que así es. Jesús es un concepto muy poderoso. Dios es un concepto muy poderoso. Y en vez de estar siendo quizás yo en mi contexto un ateo que vive su vida refutando al cristianismo, creo que lo mejor es poder imaginar, poder crear teologías que puedan liberar, que puedan crear comunidades mejores, que puedan, como tú comentaste, que puedan compartir su espiritualidad y que pueda ser algo sanador, ¿no? Y por eso a mí me encanta mucho pues la teopoética, la teología de la liberación y también recientemente me ha gustado mucho la teología queer, la teología feminista. Son teologías que ven a estos grupos marginalized, como se dice en inglés, marginizados, que los levantan, que les dan esperanza y también ellos pueden ser parte de esta comunidad cristiana, ¿no? Tener esta idea del evangelio, de las buenas nuevas que pueden ayudarlos pues a vivir de una mejor manera y también a contribuir a su comunidad, ¿no? Y creo que eso es genial, eso yo estoy muy de acuerdo contigo en eso y es genial que existan personas como tú, Fundación Josías, Teología Sin Vergüenza, que estén haciendo esto, porque creo que es muy necesario y aunque quizás yo no lo hago de manera cotidiana, pero es bueno que se pueda también que se pueda poner un granito de arena o se pueda seguir motivando a personas como tú a seguir haciendo esto, ¿no? Que es algo muy difícil, que es necesario. Sí, y que creo que, bueno, yo nunca le puedo, o sea, nunca voy a decirle a una persona que no es válido no querer formar parte de espacios religiosos. O sea, es válido, necesario, sí, ¿no? O sea, yo a veces me lo pregunto, ¿no? Y pues sí, no se trata como solo de a fuerza querer reivindicarlo así, ¿no? Como defender al cristianismo, ¿no? Hay demasiada gente en este mundo que quiere defender al cristianismo y el cristianismo no necesita que lo defiendan, ¿no? Pero sí, o sea, como que también lo que dices, ¿no? O sea, también sería un error pensar que, o sea, como intentar ignorar las luchas liberacionistas en América Latina y el papel que ha tenido el cristianismo dentro de ellas. Y en general, o sea, cuando escuchas voces de sobrevivientes de violencia, la espiritualidad es algo importante. No tiene que serlo, no hay una carga moral de si lo es, pero habemos personas, dice Rachel Held Evans, que es una autora, bueno, fue una autora que me marcó mucho en el proceso de acercarme a estos temas. Ella decía como, soy cristiana porque la historia de Jesús sigue siendo una por la cual vale la pena estar equivocada, ¿no? Para mí vale la pena estar equivocada, ¿no? Es una historia que para mí significa algo, ¿no? O sea, y para mí lo sigue significando, ¿no? Y no sé qué es ese algo a veces, ¿no? pero sigue significando, ¿no? Yo sigo leyendo la Biblia y sigue siendo algo importante para mí. Y lo otro que iba a decir, pero sí, o sea, como este proceso lo otro que iba a decir es, y eso es algo que también han dicho mucho las teólogas feministas, pero también las epistemólogas feministas no creyentes y también las feministas islámicas, ¿no? Esta idea de que la fe, o sea, que no dejar de ser religioso no te va a hacer dejar de ser fundamentalista, ¿no? O sea, yo he estado en como contextos o espacios como facilitando talleres para sobrevivientes de violencia espiritual, ¿no? O personas LGBT que hemos vivido violencia en espacios religiosos. Y a veces, pues cuando estás enfrente de violencia tan dura y tan horrible, claro que te gustaría tener un rayo ateizador y así como, ¿no? O sea, porque piensas que esa es la única manera en la que esas personas van a dejar de ser tan violentas, pero la realidad es que ese rayo ateizador o sea, hay gente que es atea y que es fundamentalista también, ¿no? Y que puede ser machista o homofóbica
homofóbica o transfóbica o bifóbica o clasista o racista, ¿no? No es ahí, no, esa no es la raíz. Entonces sí, o sea, como que creo que a veces me lo pregunto, ¿no? Las feministas islámicas hacen mucho ese cuestionamiento, como que esta idea de que la secularización necesariamente está ligada al avance de los derechos y que no es así. O sea, la construcción del Estado moderno y de la conceptualización de lo secular, esa es toda una conversación, ¿no? que podemos tener después, pero también está Ujú. cimentada en opresión de género, ¿no? Y opresiones y racismo, ¿no? Entonces, como que, pues sí, o sea, como que yo ya estoy un poco cansada de las conversaciones sobre si la religión es o no reivindicable, porque mi lucha no es por reivindicar la religión, ¿no? O sea, pero sí porque quienes quieran vivir una espiritualidad tengan acceso a ella, ¿no? Que puedan Y tomar control de su espiritualidad, de su cristianismo, que muchas veces, como tú comentaste, pues como se dice, el imperio es el que pues conduce y dirige su espiritualidad o su cristianismo, ¿no? Creo que también eso es que cada quien pueda tener esa libertad y entender que pueden ser cristianos y pueden desarrollar ese cristianismo. También ahí entra el concepto de decolonizing su teología, ¿cómo se dice en español? Luego se me va. colonizar. Sí, de colonizar su teología, su cristianismo y poder hacerlo propio. Y creo que también ahí entra eso, ¿no? Totalmente. Sí, que hay como un proceso de, pues, de repensar cómo la manera en la que la fe se ha sostenido en eso, ¿no? Por ejemplo, otra promoción en Teología Sinvergüenza, acabamos de sacar un libro que habla sobre violencia espiritual, ¿no? Es gratis, pueden entrar a nuestra página, descargarlo sin costo. Y hablamos un poco en ese libro sobre cómo las dinámicas de la violencia espiritual replican las dinámicas de la colonización, ¿no? O sea, en este sentido del amo, ¿no? Del amo, del esclavo, del vasallo, ¿no? Del vasallaje en América Latina, ¿no? Y cómo se reproducen en la iglesia, pero también en la familia, ¿no? Y que es una lógica patriarcal, ¿no? Elizabeth Schussler le diría quiriarcal. O sea, enfrentarnos a cómo esas lógicas de poder se reproducen en todos los espacios, ¿no? Entonces, no es que si desaparece la iglesia, desaparecen esas lógicas, ¿no? Pero también, sí, ¿no? O sea, por eso me gustaba el título que pensamos de el fundamentalista que llevamos dentro, ¿no? Porque pues no es tan fácil como solo distanciarnos, como desvincularnos, como que sí tiene que haber un proceso constante de cómo lo que somos se beneficia de esos sistemas dentro de las iglesias, dentro de nuestras familias, dentro de los espacios que compartimos y sobre qué cuerpos recae esa opresión, ¿no? O sea, como nuestra teología, pero también nuestra vivencia cotidiana reproduce y se beneficia de esos sistemas o sea, como contra las personas racializadas, contra las personas LGBT, contra las mujeres, contra las personas con discapacidad, ¿no? O sea, y es como un proceso constante, ¿no? Del que no nos podemos o sea, que no acaba y no nos podemos desvincular tan fácilmente. Sí, exactamente. Sí, es algo complicado ese proceso y es necesario que podamos regresar, pues, la fe a la gente, que ellos puedan tener el control de su fe, de su cristianismo. Y creo que también personalmente es donde yo estoy en la actualidad. Mi cristianismo es explorar las diversas formas y conocer también las diversas formas de cómo uno puede pues ejercer su fe y su espiritualidad. Y eso para mí es algo muy interesante porque pues en el contexto en el que donde yo vengo pues es algo que no conocía, ignoraba todo eso. Pensaba que mi cristianismo, que mi denominación era la única, era la correcta y las demás eran, como nosotros decíamos en mi contexto, eran la ramera y sus hijas, ¿no? Y también ahí es algo que también se tiene que de construir, ¿no? Todas esas ideas, esas imágenes y esos conceptos. Y para mí fue algo muy complicado y difícil ser honesto, reconocer que no es cierto y explorar otras cosas. Y todavía estoy en esa trayectoria y hoy en día sí, pues yo entiendo y comprendo muchas cosas que quizás convencionalmente no se comparten dentro del cristianismo aquí en el occidente, pero pues me considero cristiano y quiero y me gusta darle plataformas y compartir este tipo de pensamientos, ¿no? De la
teopoética, de la teología del proceso, de la teología queer, de la teología feminista, porque son cosas que no se conocen. Y pues en mis redes sociales muchas veces la gente me pregunta mucho de eso. Yo no, en muchas ocasiones no sé qué decir porque no soy muy especialista en algunas de estas teologías. Pero me gusta esto que estamos haciendo ahorita, dar espacio a personas que sí. Y como comentaste, es un problema arraigado en todos nosotros el fundamentalismo, tener estos conceptos bien cerrados de que es blanco y negro y no ver la diversidad, ¿no? Los matices que existen en la vida. Y creo que eso es esencial porque, sí, un recalco, creo que el cristianismo no necesitamos defenderlo, tampoco creo que es lo mejor como pelear para borrar al cristianismo porque yo creo sinceramente que siempre va a existir. Es un movimiento que a través de la historia siempre la gente lo hace suyo y se ha moldeado según el contexto y por eso hasta el día de hoy existen y nunca va a poder ser borrado, aunque existan ateos, como Richard Dawkins, ¿no? Que es el que intenta eliminar el cristianismo, pero creo que siempre va a existir y es interesante, ok, entender eso, cómo puedo mejorar para el presente y también para las próximas generaciones, cómo el cristianismo puede ser mejor, puede realmente hacer lo que Cristo quiso y quería que fuera para las comunidades, ¿no? Para las comunidades que sea algo liberador, que sea algo de salvación. Y eso es algo que a mí me encanta. Sí, sí, totalmente. Coincido contigo y sí, no, ahí estamos. Me gusta también mucho lo que has hecho tú y muchos otros creadores de contenido sobre como visibilizar el cristianismo como en su diversidad, ¿no? Y que es muy sanador, muy liberador cuando te acercas a la Biblia. Y lo que decías, ¿no? O sea, no es fácil no es fácil cuestionarte lo que siempre has creído y es muy aterrador, ¿no? Es muy aterrador cuando empiezas a entender que la Biblia no es lo que te habían dicho que era y que en la historia del cristianismo han habido muchas rupturas y quiebres que no se nos enseñan, ¿no? Y es difícil soltar nuestras certezas y es difícil hacer preguntas y confrontar que puede que estés equivocado y también que esos errores pudieron haber lastimado gente y reproducir estructuras de violencia. Todo eso es muy difícil, pero es también, a mí me da paz saber que a lo largo de la historia mucha gente lo ha hecho, ¿no? Que el cristianismo es la historia de mucha gente regándola constantemente sobre lo que opinan de quién es Dios, ¿no? Entonces, pues está bien, o sea, me gusta formar parte de ese proceso, me gusta como vivirlo en mi cotidianidad y conocer a otras personas que también lo hacen. Sí, es algo muy bueno poder compartir pues, esa perspectiva del cristianismo, ¿no? Que es muy necesaria en la actualidad. Y pues Nadia, muchas gracias porque pudiste compartir este momento con nosotros aquí en Luminares Podcast. Como comentaste, pues hay muchas cosas que podemos hablar en todo lo que hemos hablado. Hay muchos subtemas que podemos hacer un episodio de solamente esos temas. Y creo que pues sí, en el futuro vamos a seguir platicando de alguno de ellos porque pues, son muy interesantes, pero primero muchas gracias porque aceptaste la invitación y también te quiero dar el tiempo para poder promocionar. Ya lo hiciste, pero otra vez. Ahora. Yo ya había comentado Sí, sí, así sí. la Sí, oportunidad. a cualquier cosa, tus redes sociales, todos los proyectos a los que tú formas parte de y pues es tu tiempo para compartir. Gracias. Pues sí, ya les conté, yo estoy en Teo Sinvergüenza, @ Teo Sinvergüenza. También formo parte del Seminario de Intersecciones de lo Religioso. También pueden buscarnos como Intersecciones Religiosas, la Red Tepali, el colectivo Nos Hacen Falta, la Fundación Josías. Y sí, si quieren, pueden chequen esos proyectos, chequen nuestras redes sociales. También pueden checar las mías personales, pero ahí hablo más como de BTS y cosas así, También, no tan eso es importante. Sí, 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 también aquí soy ARMY, BTS ARMY aquí, no ARMY Per- del otro ARMY, del de BTS nada más. Y ya, entonces, pues sí, gracias por la invitación y gracias por el espacio y gracias por seguir como abriendo conversaciones y haciéndote preguntas. Sí, muchas gracias y pueden seguir todas sus redes sociales de Nadia. Gracias por esta conversación y a los que lo van a escuchar, ahí pueden poner sus comentarios, preguntas, pueden también contactarse con Nadia para saber un poquito más acerca de la teología feminista, teología queer. Ella creo que siempre está ahí lista para poder ayudar a las personas en sus dudas. Y muchas gracias de nuevo, Nadia. Bye. Bye.